Hola, buenos días al Espíritu Santo. Ya estamos aquí en un devocional más. Y bueno, pues les doy la bienvenida a todos los que se vayan conectando. Si pueden compartir, compartan este video para que podamos llegar a más personas. El tema de hoy es: no seas contencioso. No seas contencioso. Ese tema está muy interesante porque muchas veces no sabemos ni siquiera qué es la palabra contencioso. Y ahorita lo vamos a ver. En pocas palabras es: no seas peleonero. Así que bueno, pues vamos a iniciar con este devocional y damos gracias a Dios. Yo ya lo estoy aquí compartiendo. Si ustedes pueden compartirlo a través de su celular, a través de sus redes sociales, ayúdenme por favor, sería de mucha bendición. Y bueno, pues yo estoy contenta, ¿verdad? Porque cada día Dios tiene una palabra para nosotros y en esta mañana no es la excepción. En ese devocional de Buenos Días Espíritu Santo que de verdad ha sido una bendición. Hay testimonios que me comparten que la palabra que escucharon en ese día era la que el Señor tenía para ellos y yo me gozo porque de verdad que cada vez que estamos nosotros tratando de ver qué tema se va a hablar, sabemos y creemos que es el Espíritu Santo, porque a Él le decimos buenos días y Él es el que nos dirige. Así que bueno, pues yo creo que en este día no va a ser la excepción. Y el tema es: no seas contencioso o no seas peleonero o no pelees por todas las cosas. Dice así en 2 de Timoteo capítulo 2, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Y leemos la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si ya está por ahí usted, me dice. Mientras saludo a los que se vayan conectando, bendiciones. Bendiciones para todos. Y si no traes Biblia, bueno, aquí yo te lo puedo leer. Y si no, pues puedes también apuntar los versículos. A lo mejor no tienes por ahí a la mano tu Biblia. Yo todo lo que te estoy compartiendo aquí en estos devocionales siempre van a ser con un respaldo bíblico. Nunca, nunca me vas a ver a mí compartir una palabra sin que yo te dé un versículo sustentable con el cual yo te estoy compartiendo cada mensaje que compartimos cada mañana. Entonces, hoy te voy a compartir esta palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: porque el siervo del Señor, porque el siervo del Señor, dice, no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Después dice, apto para enseñar y sufrido. Apto para enseñar y sufrido. Yo te estoy leyendo Reina Valera 1960. Si quieres que te lea otra versión, vamos a ver otra versión a lo mejor para que, si tú no tienes Reina Valera, yo aquí tengo, déjenme ver qué otra versión tengo aquí, para que a lo mejor te lo puedo compartir. A ver, vamos a ver cuál tengo aquí. Tengo nueva versión internacional. Vamos a leerte en nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Y dice, ay, ya se me fue. Mm, ese como que no carga tantito. A ver, creo que ya. Aquí está. Dice, no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Después dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero de que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las discusiones profanas, dice aquí, porque los que se dan, porque se dan a ellas, se alejan cada vez más de la vida piadosa, cada vez más de la vida piadosa. ¿Cómo es importante, hermanos, que nosotros nos mantengamos sin estar peleando? ¿Sí? Sin estar peleando.
Y luego dice, déjenme ver. Mm, Déjenme ver si tengo otra versión. Me gusta siempre estarles compartiendo diferentes versiones. Pero bueno, ahorita te leí Reina Valera 1960 y este, ay Dios, y te leí en nueva versión internacional. Nueva versión internacional. Te voy a leer otra. Déjenme ver. Dice, bueno, estábamos leyendo NBI y déjame leer hasta el 26. Es que iba a leer todo, pero bueno, este, para no estar leyendo así todo, o si quieren les leemos todos, dice, pero dice en el 24, y un siervo del Señor no debe de andar peleando. Aquí está en NBI, y un siervo del Señor no debe de andar peleando, más bien debe de ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Te voy a leer hasta el 25, dice, y así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Dense cuenta cómo es que en esa versión de NBI, que significa nueva versión internacional, está hablándote un poquito más claro o más entendible como para los chavos, como dicen ahora, ¿verdad? Oigan, ya digo yo, como dicen ahora, ya me siento bien grande. Pero bueno, sí es un poquito más entendible, ¿verdad? A veces en Reina Valera las palabras están un poquito, pues, menos digeribles o menos entendibles, pero con NBI, que es una de las editoriales o versiones traducidas en las cuales comúnmente les dan a los chavos o a los jóvenes o a los adolescentes estas traducciones para que sea un poquito más entendible para ellos. Así que bueno, yo recomiendo estas. Vamos otra vez a Reina Valera 1960 y vamos a leer el versículo en el que estábamos para explicarte un poquito del contexto, ¿sí? Para explicarte un poquito del contexto. Y dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. O sea, no debe ser peleonero, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. A mí me gusta mucho esta palabra, compartírtela porque en su tiempo yo fui súper contenciosa. La verdad, este, y te estoy hablando de siendo creyente, te estoy hablando de ya siendo cristiana, te estoy hablando no de mi pasado, porque mi pasado de igual manera pues también era contenciosa, ¿verdad? Pero no contendía con la palabra, o sea, yo solamente, pues si me hacías algo, yo te la regresaba, si me buscabas, me encontrabas. Y pues cuando había necesidad de regresar la ofensa, pues yo lo hacía. Pero fíjense que una de las cosas que yo he aprendido, y no sé si te ha pasado a ti, que el carácter es una de las cosas con las cuales nosotros como hijos de Dios seguimos batallando. Amén. Amén o no amén. ¿O será que solamente yo soy la que está batallando con el carácter? Una de las cosas que yo creo que es una cosa importante que debemos de reconocer es que el carácter de nosotros tiene que parecerse al carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? El carácter de nosotros tiene que parecerse al carácter de Cristo. Ahora, una de las preguntas es, ¿ese carácter que tengo lo va a cambiar Dios por completo? En una ocasión, recuerdo que me peleé con mis hermanas y estaba alegando y ellas empezaron a burlarse de Dios, digo, en su ignorancia, ¿verdad? En aquellos tiempos, en aquellos años cuando yo recién me convertí y, y pues yo me la vivía diciéndoles, vamos por favor a la iglesia, que arrepiéntanse. Me había convertido yo en un Juan Bautista, andaba yo cortando cabezas, ¿verdad? En un Saulo de Tarso y arrepiéntanse pecadoras y todo eso, ¿no? Entonces, recuerdo que el primer año que me convertí, yo seguía peleándome a golpes con mis hermanas, o sea, me decían algo y yo, ay, Dios no le digas nada y ¡pum!
Y ahí nos peleábamos, imagínate qué terror, somos cuatro mujeres, este, de las cuales pues tres de nosotras, mis hermanas y yo, mi hermana mayor, luego yo, y luego la que sigue, Carito, ¿no? Pero tres sí nos vivíamos del chongo, ¿no? Entonces cuando yo empiezo mi proceso, yo me quedo sin casa. Yo empecé mi proceso y me quedo sin casa. Y al quedarme sin casa, pues me regreso con mi mamá y mi hija a vivir ahí con ella en ese proceso en lo cual pues veíamos qué íbamos a hacer con la casa, ¿verdad? O sea, porque pues ahí yo ya vivía yo con mi hija. Entonces, pues me voy a vivir con mi mamá y yo dije, bueno, pues qué padre, ¿no? Mi mamá y yo empezamos ya en el camino, empezamos las dos a congregarnos, a ir a la iglesia, mi mamá y yo pues no éramos cristianas, teníamos otra religión. Entonces, pues era difícil para mis hermanas empezar a ver ese cambio en las dos, pero qué bárbaro, o sea, yo luchaba mucho con mi carácter porque me decían algo y yo no podía quedarme callada, yo tenía que contestarles. Me pegaban o me hacían algo y yo se las regresaba. Claro que al rato el Espíritu Santo me andaba redarguyendo y me andaba diciendo, ve y pídeles perdón. Ah, no, yo le decía al Espíritu Santo, ay, no, no, que me pidan ellas primero. Yo no les hice nada, yo solamente me defendí, yo solamente les dije que no y pues es que ¿qué les pasa? A mí no me van a andar ofendiendo, mucho menos a Dios. Y eso se lo ganaron ellas. Y Dios me decía, ve y pídeles perdón. Y yo, no, Dios, no, yo no les voy a pedir perdón. Ellas fueron las que me ofendieron, tú lo sabes, tú lo conoces todo. Tú sabes que yo no les quiero hacer daño, pero ellas se meten conmigo, yo no me voy a dejar. Soy mansa, pero no mensa. Y empiezo a dar mil de pretextos. Y total que no dejaba yo de pelear y fue un año donde fue estira y afloje y mis hermanas, y a eso vas a la iglesia y mira, sigues de peleonera y todo. Y yo un día le dije al Señor, ya no me quiero pelear con mis hermanas. Estoy harta de mi carácter, estoy harta de estallar, soy mecha corta, soy un cerillito, pero es que me buscan y me encuentran. O sea, ¿cómo le hago, Señor? O te las llevas o te las mando. Y me era muy difícil, me era muy difícil. Me acuerdo que claramente oí la voz de Dios. Yo sé que fue la voz de Dios porque me trajo paz. Y me dijo, no te voy a quitar ese carácter que tienes. Y yo me quedé, ¿what? ¿Sí? ¿Cómo? Me dijo, lo voy a moldear. Ese carácter que tú tienes ahorita me sirve en el reino, me sirve en el reino, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, pero yo necesito gente que tenga autoridad, gente que tenga coraje, gente que tenga, este, que no tenga temor de decir, de hablar, no te lo voy a quitar, te lo voy a moldear, te voy a hacer como yo, voy a cambiar de ese carácter, te lo voy a moldear para bien, no te lo voy a quitar, te lo voy a moldear. Entonces yo decía, no, Señor, es que, ay, no, qué difícil es poder controlarme, me decía. Ese carácter es esa fuerza que tienes, esa determinación para decidirte en hacer algo me sirve, pero te lo tengo que moldear para mi gloria. Yo decía, pero ¿cómo? Sí, así como te mantienes firme en algo y tu convicción y atina y te mueve bien firme y no te dejas vencer, eso lo voy a usar yo, pero para mi predicación, para mi reino, para mi gloria, porque vas a hacer que las puertas del Hades tiemblen cuando tú te levantas. Y yo, wow, dije, ¿en serio, Dios? Sí, así me sirve, que seas aguerrida, que no te dejes, pero que no te dejes en cuestión del enemigo, ¿sí? No del humano, no de tus padres, no de tus hermanos, no de la gente, sino del enemigo. No te dejes, porque tu lucha no es contra carne ni sangre. Entonces yo dije, pero yo no quiero ser peleonera, no vas a pelear. Tus armas de milicia no son carnales, es la palabra de Dios. Y cada vez que te ataquen, tú vas a declarar guerra al enemigo. Y entendí que mi guerra, que mi lucha no era contra carne ni sangre, dice en Efesios 6:10, en delante, donde viene la armadura de Dios. Mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores de tinieblas y huestes de maldad. Contra ellos, contra estos huestes, contra estas entes, contra estos demonios es mi lucha. Y yo dije, ok, Señor, entonces, ¿cómo le hago para poder discernir? Métete más en mi presencia y te voy a dar discernimiento. Métete más
y mi espíritu te va a hablar. Métete a mi río, húndete, métete a las aguas profundas de mi presencia. Y yo, ok, Señor. Y fue así como empezó el Señor a moldearme y no ha terminado, hermanos, porque si hubiera terminado yo ya estuviera muerta. El Señor no ha terminado conmigo, el Señor sigue moldeándome, el Señor sigue tratando con mi persona, tratando con el carácter, pero he visto un cambio impresionante, he visto que he podido tener dominio propio. Sí, ahí en 2 Timoteo por ahí lo dice, que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. Amén. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Y fue así como yo dije, es cierto, o sea, te lo voy a dar la cita para que no te quedes con dudas. Es en 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, yo entendí que en lugar de andarme peleando era con el adversario con quien yo tenía que pelearme, como aquel juego de declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es. Y decías un país, no, México. ¿Qué más? ¿Qué podías decir? España, Brasil. Y empezabas tú, ¿no? Y córrele, a corretear a ese país, ¿no? Y era la guerra contra eso. Entonces, una vez me vino una revelación que me dijo el Señor, tus enemigos no son las personas, es el diablo que usa esas personas. Entonces me imaginé eso. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es el diablo. Sí, ahí fue donde yo entendí que mi lucha era contra el diablo, no contra las personas. Que mi lucha era a veces contra mí misma, que me dejaba cegar por el diablo, por mi carne, por mis sensaciones, por mis sentimientos, por mis emociones, por mis pensamientos y dije, Señor, sígueme moldeando. Entonces, hoy en día sé que soy barro en manos del alfarero, que me va a seguir moldeando como te va a moldear a ti. Déjate guiar por el Espíritu Santo, deja que el Espíritu Santo te ministre y vas a ver que poco a poco tu carácter va a ir siendo moldeado, perdón, va a seguir siendo moldeado y entonces no, vamos a dejar de ser peleoneros. No seas contencioso, no pelees con los del bando bueno, ¿sí? Empiézate a dar cuenta que tu adversario, Satanás y sus secuaces, están en contra de la iglesia, están en contra de ti y en contra de la santidad de Dios. Espero que haya sido de bendición este mensaje. No pierdas tu comunión con el Espíritu Santo, síguete aferrando a su palabra y pronto sabrás cómo controlarte en esas emociones. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.